están, queridos amigos? Bienvenidos. Esto es Nuevas Voces en Agricultura, día martes, comenzando una nueva edición de nuestro programa absolutamente en vivo y en directo, junto a un tremendo panel de conversación para analizar, desmenuzar y discutir la actualidad y la contingencia nacional y política que está marcando el pulso de la discusión de este día martes. Está con nosotros, como siempre, cada martes el profesor José Ignacio Palma, el profesor de Nuevas Voces. ¿Cómo está, profesor Palma? Muy bien, un poco resfriado nomás. Quizás se me notará en la voz, pero contento, tomando pruebas ya a los alumnos, revisando. Ya estamos full en la dinámica. ¿Tú también estuviste haciendo una clase en la mañana? Así es, tuvimos clase en la mañana. Saludos a los alumnos que tienen control el viernes, control de lectura con el profesor Fontaura. Y varias pruebas más, no tan fáciles, así que mucho ánimo. Nos acompaña a la distancia Paz Charpentier, la directora ejecutiva de la Fundación Voces por Chile. Bienvenida, Paz, ¿qué tal? Muy bien, estimado Tomás. Acá, desde mi región les hablo, la región del Biobío. Aprovecho de saludar a todos quienes nos escuchan, por supuesto, y al doctor Jorge Acosta y, por supuesto, a José Ignacio Palma. Y como cada día nos acompaña el doctor Acosta aquí en Nuevas Voces. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Parece que estamos echando de menos la presencia de nuestro querido concejal republicano Vicente Martínez, porque ya están haciendo tos aquí algunos de los panelistas, sí, para recordar su memoria. Pero esperamos tenerlo mañana. Yo imagino que va a venir Martínez. Irá a venir con su tos. Pero bueno, yo diría que es mucho más que con su clara deficiencia respiratoria y pulmonar. Oye, yo quiero partir conversando sobre esta frase que la encuentro notable. Tu vocación de mayoría enriquecerá el diálogo democrático, la capacidad de generar acuerdos sin perder nunca el sentido del humor, el sentido de urgencia y la vocación de trabajo. Esas fueron las palabras con que el presidente de la República, Gabriel Boric, despidió a su ex timonel del Ministerio del Trabajo, Janet Jara, en una puesta en escena que evidentemente iba a ser evaluada en contraste con lo que se realizó para Carolina Toá. No se guardó elogios el presidente de la República y también defendió la posición de que hubiera primarias convocantes amplias dentro del oficialismo. Hablaba también de su compromiso con los trabajadores, que será siempre valorado y recordado. Janet, le decía, o Janet Michel, como decía también el diputado republicano Cristian Araya. Tu vocación de mayoría enriquecerá el diálogo para fortalecer al país en un camino de futuro y esperanza. O sea, realmente el presidente se siente, diría yo, regocijado con ese ramillete de liderazgos políticos que tiene en el gobierno y que espera él, supongo, que salgan a defender la gestión. No es precisamente lo que ha hecho Toá en este mes en que ha estado fuera del gobierno. Veremos qué es lo que hace Toá desde el frente del comunismo. ¿Cómo lo ve don José Ignacio Palma? Bueno, tú bien lo dijiste, esto iba a ser, de alguna manera el presidente de la República tenía la presión de tener que hacer algo al menos similar a lo que ocurrió con la despedida de la ministra Toá. Ahora bien, yo lo estuve escuchando al presidente Boric en la mañana y no dejo, quizás que estoy poniéndome un poco supersticioso o que estoy jugando a la adivinanza, pero no dejo de ver que lo de Carolina Toá me pareció más potente, por decirlo así, al menos en las palabras. De hecho, estaba buscando aquí la cuña con la que el presidente Boric despidió a Toá y dijo: Carolina, mucha suerte y fuerza en los desafíos que vas a enfrentar. Uno de ellos, en el que no estarás solas, es darle continuidad a esta alianza y ampliarla. Cuando el presidente Boric le dice a Carolina Toá darle continuidad a esta alianza, a este proyecto político, de alguna manera muchos lo interpretaron en su minuto como Carolina Toá es la ungida del presidente Boric. Cosa que algunos ponen en duda porque el candidato del Frente Amplio sería, cierto, Saez, como se anunció el otro día, con un pésimo timing, Gonzalo Vinter. Pero había la impresión de que el presidente Boric quizás no lo puede admitir porque le traería demasiados costos en la interna. Yo creo que sí se encariñó, por decirlo así, con el liderazgo de Carolina Toá. Él fue a medida que avanzaba el gobierno, a pesar de que sabemos que en su interior mantiene sus mismas convicciones de siempre. Decían que era su candidata favorita. Decían que era su candidata favorita y la puso justamente a cargo de la seguridad, que era el tema en donde hoy día, en el fondo, el principal tema que de la elección presidencial.
Y bueno, habrá que ver, ya era hora en verdad lo de la ministra Jara, porque la verdad es que la anunciaron aún siendo ministra desde el Partido Comunista, y ya llevaba algo así como un mes, unas semanas prácticamente pegándose una gira por Chile, supuestamente anunciando o explicando la reforma de pensiones, lo que evidentemente parecían actos de campaña desplegados a lo largo de todo el país. Así que es una buena noticia que ahora lo haga desde su posición partidaria y no desde la posición del gobierno, que debe ser de todos los chilenos. Pacha Arpentir, ¿cómo lo ves tú? Bueno, la verdad es que, claro, José Ignacio Palma lo analiza teniendo presente algo así como que sería positivo eventualmente para un candidato que el presidente Boric lo esgrimiera como su candidato presidencial, pero la verdad es que yo no estoy tan segura de si eso es ha bajado la encuesta, así que quizás tenés razón. Sí. O directamente un salvavidas de plomo, como se dice. Y por otro lado, esta cuña que tú citabas, estimado Jorge Acosta, que tiene que ver con la supuesta vocación de mayoría de Janet Jara. No sabemos si tendrá o no vocación de mayoría, pero lo que sí sabemos es que la mayoría de los chilenos no son comunistas. Yo creo que eso habría que agregarlo. Y lo otro, que además de esa cuña del presidente Boric, agregó que sus ministros tenían el deber de prescindencia. Y bueno, esta prescindencia media acomodaticia del gobierno, ¿verdad? Porque aquí dice somos prescindentes y sin embargo la verdad es que cada uno de los procesos electorales que hemos tenido en Chile han ocupado los recursos estatales, la moneda y las instancias oficiales para hacer campaña. Por otro lado, yo quisiera agregar un dato. Fíjense que de los presidentes de la República que hemos tenido desde 1990 a la fecha, solo 2 han detentado el cargo de ministro en alguna oportunidad, que son Ricardo Lagos y Michelle Bachelet. Por tanto, la verdad es que la calidad de ministro no parece ser un buen antecedente para, digamos, ser candidata a la presidencia y disputar esta competencia para efectivamente ganarla. Y por otro lado, yo creo que queda pendiente, obviamente, esto de si es que efectivamente Janet Jara es una candidata que va a ir por las suyas, digamos, o si efectivamente es la candidata del Partido Comunista, más allá de su designación oficial, porque hoy en la mañana señalaba Janet Jara que ella obviamente rechaza las vulneraciones a los derechos humanos en Venezuela, pero la posición de su partido sigue siendo completamente distinta. Entonces, la verdad es que más allá de las declaraciones de Janet Jara, no debemos olvidar a qué partido ella representa y también, por tanto, la importancia de interpelar a Carolina Toá para si efectivamente va a decidir o se va a sumar a una primaria con el Partido Comunista o no. Yo creo que eso es una cuestión que queda pendiente y que es también interesante de conversar. Estamos conversando con el doctor Jorge Acosta, con Pacha Arpentir y con José Ignacio Palma, para todos los que se van sumando a nuestra sintonía aquí en Nuevas Voces de Agricultura, también para todos los que están en YouTube. Estamos sin nombres, pero sobre Nuevas Voces, que lo único escrito está José Ignacio Palma. En la tercera cuadrícula de la pantalla está el doctor Acosta y la única dama del panel que está a la distancia es Pacha Arpentir, para quienes puedan identificar ahí. Pablo Marambio ya dice: Paz, lo eliminó. No. Lo eliminó. Mira, Pablo Marambio, te estaba leyendo, dijo algo así como: Paz, ahí está, mucho más que una cara linda y un cuerpo perfecto. Bueno. Lo volvió a poner. Mira, y Juan Carlos Espinosa dice: lo mejor de hoy, la pasita. Increíble como hay muchas gracias. preferencias. Oye, es interesante el tema, doctor Acosta. Lo comentaba viene Pacha Arpentir. ¿Es un salvavidas de plomo o no el apoyo del gobierno del presidente Boric? Uno podría pensar, claro, con la aprobación del presidente Boric no se gana ni una segunda vuelta, pero sí la primera. Y la verdad es que cuando uno ve que los candidatos de izquierda, que la mejor marca 7 puntos, bueno, el presidente Boric está como 20 puntos sobre eso. Es decir, todavía hay un gap para crecer. De hecho, perdón, los candidatos de izquierda en las encuestas sumados no suman la aprobación del presidente Boric. Ni de cerca. Sí. Entonces, ahí hay una cuestión. Y por otra parte, mucho se habla de la unidad en la derecha. Hablemos un minuto de la izquierda. La izquierda está pulverizada. Así es. O sea, está fragmentada a más no poder. Todavía se discute si que el Partido Socialista va a presentar a Paulina Bodanovich como candidata. O sea, tendríamos a cada partido de la coalición de gobierno con un candidato distinto. Incluso
en estos minutos se está evaluando la posibilidad de hacer o no primaria. Porque si es un hecho que en la oposición no va a haber primaria, bueno, no faltan los que están pensando en el oficialismo de decir, bueno, ¿para qué vamos a hacer primaria nosotros y decidamos esto más allá? Y dijimos que los candidatos corran, con expectativas de que los que están más abajo puedan crecer. Hoy día lo que más necesita Janet Jara es tiempo para poder superar a la candidata que hasta ahora va liderando con 8 puntos, o un poquito más, un poquito menos, que es Carolina Toa. Y eso se lo complemento con otra cosa, que es que yo escuchando la radio en la mañana el discurso del presidente Boric, en vez de decirle, como le dijo a Toa, el tema de la continuidad, habló de una primaria. Dijo, ojalá vayas a una primaria en la que también estén, y mencionó a Gonzalo Vinter, mencionó a Carolina Toa, mencionó a Vlado Mirosevich, a Jaime Mulet. Y de repente yo dije, chuta, se le pasó mencionar a Paulina Bodanovich. Y de repente dice, bueno, y también, y menciona a Alberto Undurraga. Pero a Bodanovich, salvo que lo haya dicho después de que yo corté la radio, no la mencionó. No sé si había algo que se le pasó, algo de las tensiones propias del caso de la Casa de Allende, etcétera, etcétera, pero la verdad es que podría dejar entrever algo, digamos. Una primaria de varias bandas en la izquierda sería interesante si es que se produce, dado, como bien dice el doctor Acosta, que no va a haber primarias en la oposición, salvo que efectivamente Chile Vamos esté dispuesta a darle primarias a Rodolfo Carter y a Jimena Rincón. No sé en qué está eso. Lo cierto es que sería interesante ver a Vinter, a Bodanovich, a Toá. Alberto Undurraga ha dicho que él va a ir directo a primera vuelta porque la DC ahora no es de gobierno. Ustedes saben que la DC era un partido que no era de oposición, pero tampoco formaba parte del gobierno, era un aliado al oficialismo electoral. Undurraga a mí me da como risa, porque es como el candidato presidencial que no lo pesca nadie. Porque no marcan las encuestas. Absolutamente irrelevante. Y ayer lo vieron en un video muy claro diciendo que él había renunciado a su sueldo para ser candidato presidencial. Con lo cual le informaba a la gente que era candidato presidencial, porque nadie sabe que es candidato presidencial y no marcan ni una encuesta. Pero también quiere ir a primera vuelta. Entonces, ¿son cuántos candidatos de la oposición? O sea, en el oficialismo, unos 5 o 6 candidatos. Así es. Ahora, hay un tema que quería comentar antes de que nos fuéramos a la pausa, porque además de la noticia de la salida de Jara, está, digamos, el reemplazante. ¿Vieron quién era el nuevo ministro del Trabajo? Don Giorgio, un nuevo Giorgio. Pero el ex subsecretario del Trabajo, Giorgio Boccardo Bossoni, sociólogo, magíster en estudios latinoamericanos y doctor en ciencias sociales de la Universidad de Chile, académico del Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Chile también, e investigador del trabajo. Y dice que como grandes pegas fue presidente de la FECH del 2006 al 2007, miembro del Consejo Asesor para la ESUP, que no sé qué significa eso, y también director de la Fundación Nodo 21 durante 10 años, entre el 2012 y el 2022. Bastante virgen en los pulmones del ministro del Trabajo. A uno le gustaría que quizá el ministro del Trabajo tuviera una idea de lo que es la empresa, una idea de lo que es el trabajo, una idea de lo que significa levantarse temprano todos los días, sacar adelante, ¿cierto?, una familia, y no solamente en la comodidad de todo tipo de organizaciones, sobre todo como Fundación Nodo 21. Yo los invito a que lean los estudios de la Fundación Nodo 21, que vean las posiciones que marcan sus directivos. Todo el proyecto constitucional que nos presentaron la primera convención eran las minutas de Nodo 21. Eran las minutas de Nodo 21. Ese es el ministro del Trabajo que ya ha generado polémica por su historia laboral y también por su posición ideológica. ¿Cómo lo ve para Charpentier? Bueno, tendrá un doctorado en activismo desde Nodo 21, el nuevo ministro del Trabajo. Pero la verdad, estimado Jorge, yo creo que, bueno, ya no tienen dónde echar mano, porque además las relaciones con el Partido Socialista, partido del cual eventualmente podrían lograr un ministro más idóneo para esta cartera, la verdad es que, como bien señalaba Tomás, están prácticamente pulverizadas. De hecho, uno se pregunta a esta altura cómo es posible que todavía 3 ministros importantes como Jessica López de Obras Públicas, Álvaro Elizalde en Interior y Carlos Montes en Vivienda, todos ellos militantes del Partido Socialista, todavía se encuentran dentro de un gobierno cuyo propio partido ha dicho que ha, de alguna manera, faltado el respeto a la memoria de Salvador Allende y su familia después de la fallida compra de la casa de Salvador Allende, que terminó con el cese de la senadora Allende, digamos. Por tanto, la verdad es que yo creo que a eso responde esta designación. Y bueno, la verdad es que es un gobierno que ya no tiene grandes proyectos de reforma, ni tampoco cuenta con el apoyo para poder
digamos, concluir algunos de los temas que eventualmente pudiera tener pendiente hasta la fecha. Vamos a hacer, queridos amigos, la primera pausa comercial acá en Nuevas Voces. Ya sale la segunda, viene con entrevista extensa. Primero a Rodolfo Carter, el exalcalde de la Florida, colega nuestro aquí en Radio Agricultura, coconductor del programa Los Tres Mosqueteros. Titula la entrevista que le hizo Mario Contreras y dice: si no hay primaria, Matei arriesga perder la presidencial. Asegura que a los chilenos no les gustan los dedazos y que su planteamiento lo hace con franqueza y fraternidad, dice Rodolfo Carter. Y como si faltara espacio a Chile Vamos en los medios, en otra entrevista, en este caso también de una plana, Ruggero Cosi, precandidato por Viña y Valparaíso al Congreso, dice: la discusión de quién es el generalísimo de Matei se está demorando demasiado, plantea el ex constituyente Ruggero Cosi. Vamos a ir a una pausa comercial y a la vuelta retomamos esta conversación de actualidad política. Estamos con el profesor José Ignacio Palma, con Paz Charpentier, siempre en compañía del doctor Acosta. Vamos y volvemos aquí en Nuevas Voces de Radio Agricultura. ¿Qué es ahí? Estamos de vuelta, queridos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura, absolutamente en vivo y en directo, conversando junto al doctor Jorge Acosta, junto a Paz Charpentier, directora ejecutiva de Voces por Chile, y junto a José Ignacio Palma, de Acción Republicana e Ideas Republicanas, el profesor de Nuevas Voces, profesor Palma. Oye, tenemos ya los nombres en pantalla, así que usted puede identificarnos. No están en orden, no están en orden, pero están. Usted podrá revisar las redes sociales y identificar a cada uno, a José Ignacio Palma, a Paz Charpentier, que es la más fácil de identificar, al doctor Acosta y a quien les habla. Vamos a saludar a todos los que nos escriben por el chat en directo de YouTube, que son cientos de personas que ya le pusieron like. ¿En cuántos likes vamos, doctor Acosta? Aquí pasamos recién los 100. Esperamos llegar por lo menos a los 200, querido amigo, así que la invitación es a ponerle me gusta. En los próximos días vamos a anunciar un nuevo concurso, así que estén atentos los auditores de Nuevas Voces, un concurso de libro. Probablemente el jueves, junto al Jueves de Historia, concursemos un nuevo libro aquí en Nuevas Voces de Agricultura para todos los que les guste la lectura. Saludos para Ella Fotografía, para José Luis González Bustos, para Sergio Montero, saludos también para María del Pilar Figueroa Can, para Pablo Marambio, saludos para 100% Music Lover, para Diego González, para Iván Andrés Ayala. Vamos a contestar la pregunta de Diego González, la vamos a anotar aquí. Saludos también para Silvia Yancamil, para César Ballesteros, que nos escribe. Saludos para Roberto Duarte, que nos escribe desde Santiago Centro. Sí, saludos para... También desde Chihuayante, Sergio Pierri. Saludos para Rodrigo Codoseo, ¿no? Saludos para él, para Ricardo Maldonado, para David Marcelo California, Juan Leonardo Lagos, ya puso su like grande, Juan desde Leonardo. Canadá, para Political Incorrect, para Roberto Villena, Mónica Cáceres, Gonzalo Zacot. Saludos también para Pablo Lobos, para David, para Rodrigo Olea. Saludos para Nana Barbera Producciones, que ya le puso like también. Para Marian Guevart, para Rodrigo Hidalgo, para Javier Quesada y para tantos otros que nos ponen me gusta. Síganle poniendo like, así vamos llegando a más personas. Y nos pregunten, le vamos a hacer la pregunta al doctor Acosta en un minuto. Nos dice, lo perdí. O sea, no sé si era David. ¿Quién nos pregunta? Diego González, muy bien, profesor Palma. Dice, expliquen el plan cero espera de Hack. Doctor Acosta. En un minuto tenemos que saber que estamos en el momento, en 100 años, en que hemos tenido más recursos en la historia para salud. Prácticamente 1 millón de pesos por persona que está en FONASA al año. Pero al mismo tiempo hemos tenido la mayor cantidad de personas en lista de espera, casi 2,5 millones de personas. Frente a esa crisis sanitaria tan grave, hay que actuar con decisión y con sentido de urgencia para terminar con las listas de espera. Mejorando sin duda la utilización del sector privado, mejorando también las condiciones, digamos, laborales de los trabajadores, dándole más herramientas a los directivos también de los hospitales y de los centros de salud, y sin duda que mejorando los niveles de utilización de los pabellones y la eficiencia de los recursos. Hoy día cerca de la mitad del tiempo de los pabellones se pierde. Haciendo esas y varias otras cosas más, podremos alcanzar la meta de tener 0 esperas con el plan cero para terminar con las listas de espera en el próximo gobierno republicano. Saludos para Cristian Román, que nos escribe de Rancagua, para Héctor Díaz, que buena idea, nos sugiere hacer algún concurso por el chat de YouTube. Lo vamos a hacer buena Héctor, idea. Para no solo hacerlos por Instagram. Saludos para Roberto Villena, que dice el mejor programa de la agricultura. Pablo Marambe nos dice, oye, en serio, este programa es demasiado corto. Luz María Ramírez dice, como siempre, gran programa. Listo mi like, y nos mandan saludos por acá también. Saludos para Gustavo Reyes, para Flavia Zúñiga, que le gustó que hayamos venido de traje. Muy bien. Estábamos haciendo clase en la mañana. Saludos desde Penco. Vero Errázuriz también nos escribe. Saludos para todos. Sebastián Pupín. Póngale like. Doctor Acosta,
¿qué nos trae de especial en este mes Colliers? En Colliers tienen el lugar perfecto para tu negocio. Te ofrecen la más amplia gama de propiedades comerciales en venta y arriendo en las zonas más destacadas del país. Contáctalos en info@colliers.cl o al 22 496 1500. Y en Grupo Educar están construyendo el futuro de la educación media técnico profesional en Chile. Conoce más sobre su trabajo en www.grupoeducar.cl. ¿Y por qué hay que premiar el esfuerzo, doctor Acosta? En Caja 18 quieren premiar el esfuerzo de los estudiantes. Por eso invitan a todos sus afiliados a postular al Bono de Excelencia Académica 2025. Conoce más detalles en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Doctor Acosta, ¿de qué queremos hablar? ¿Hablamos de Carter? Bueno, hablamos de la izquierda. Tú ya habías mencionado el tema de Carter y efectivamente es una cosa de la que hay que hacerse cargo, porque yo entiendo que a finales de abril es cuando vence el plazo para poder inscribirse en primaria, yo diría que un poquito más de 20 días, y por lo tanto es una situación que se tiene que definir tanto al interior de la oposición como al interior del oficialismo, pero pareciera ser que no hay ambiente de primaria, nadie quiere tener primaria. Yo imagino, como les decía, que una candidata como Janet Jara, que está recién partiendo, un candidato que tiene prácticamente un 100% por crecer, como Vlado Mirosevic, que no aparece ni siquiera en las encuestas, bueno, van a querer tener más tiempo para poder desplegarse, y decirles que en 2 o 3 meses van a tener que plantar y levantar una candidatura es muy difícil, y decidirlo de aquí a 20 días, sin duda, que también va a ser muy difícil. Efectivamente, perdón, dice miércoles 30 de abril vence el plazo para inscribir las elecciones primarias. Imagínate, estamos a 20, estamos a 8, o sea, quedan 20 quedan días. 3 semanas. 22 días, o sea, 3 semanas, prácticamente imposible. 3 semanas. Entre medio tenemos Semana Santa. Yo lo veo feriado, efectivamente. Yo lo veo muy difícil, y al mismo tiempo, piensa tú también que la estrategia hasta ahora, por lo menos, le ha servido a los candidatos que están relativamente cómodos en las posiciones que tienen, y los desafiantes, como el propio Carter, no han tenido suficiente apoyo en las encuestas como para poder exigir que se dé una primaria. Ahora, eso sí va a marcar una diferencia con lo que había hecho Chile Vamos, incluso cuando llegan un candidato como Sebastián Piñera, que en las 2 oportunidades decidió hacer primarias. Por lo tanto, llama la atención de que decidan no hacerlo, y también llama la atención las distintas estrategias que van cambiando según cómo van pasando las encuestas. Yo veía un video ayer, no sé si lo vieron, pero un video de 8 minutos donde mostraban una serie de declaraciones de la candidata de Chile Vamos, tan distinta a lo que hemos visto en las últimas 3 semanas, por ejemplo. Cuando habla de la pena de muerte, este fin de semana empezó a hablar del tema del aborto, que era el aborto libre, era casi que lo peor que existía. Chuta, y uno empieza a escuchar declaraciones y dice, ¿a qué candidata le creo? A la que dijo consistentemente durante décadas una posición y ahora trata de decir una más dura porque quizás va cayendo en la encuesta, o a la última que habla, digamos. Entonces, es interesante cómo los distintos candidatos van movilizándose y van marcando puntos para tratar de marcar una posición y tener la mayoría electoral. Pero si hay algo que está claro es que esto sigue absolutamente abierto. No sé cómo lo ve José Ignacio Palma. Sí, bueno, a mí lo de la exigencia de primaria siempre me ha parecido más que otra cosa una jugada electoral, en el fondo, como tratar de mostrar que hay unos que están por la unidad y otros que no están por la unidad. En la mañana escuchaba a alguien en la oficina que decía, imagínense José Antonio Kast no hubiese llegado a la primera vuelta el año 2021 y hubiese ido Sichel solo. O sea, hay una parte gigante del electorado de derecha que no hubiese quedado representado en esa elección. Tenemos un segundo argumento. Creo que no es posible tampoco pensar en listas parlamentarias de unidad desde Chile Vamos hasta el Partido desde Amarillos hasta el Partido Nacional Libertario, en el fondo. Estamos hablando, hay algo que ocurrido en los últimos años en la derecha, es que el electorado de derecha se diversificó. Hay uno que está muy dispuesto a transar de entrada, en el fondo, de cosas con partidos más considerados del famoso centro político, mientras que otros prefieren, en el fondo, dar la batalla de largo plazo en el ámbito de lo cultural, en el ámbito de lo político, en el ámbito de lo económico, y por tanto mantener posiciones más firmes. Y evidentemente Amarillos no se va a sentir como en listas parlamentarias con el Partido Nacional Libertario y viceversa, digamos. Y por tanto me parece de un todo lógico que
así como el Partido Republicano tiene que hacer la pega de encontrar un acuerdo para poder ir con el Partido Nacional Libertario y el Partido Social Cristiano en una lista que represente a ese nuevo electorado de derecha, también Chile Vamos tendrá que hacer su trabajo en el fondo de garantizar en el fondo que amarillos y demócratas, etcétera, estén en una lista con ellos. O sea, imagínate cómo Evópoli, Evópoli no tiene solamente problemas con el Partido Nacional Libertario o el Partido Social Cristiano. Uno escucha todas las mañanas a distintos personeros de Evópoli pegándole al Partido Republicano en la radio. Entonces dice, estos tipos, o sea, si ellos no están cómodos con ir al Partido Republicano en listas conjuntas, ¿qué hasta como amarillos, demócratas o cosas por el estilo? Y está bien que no lo estén, digamos, porque hay proyectos políticos distintos, sensibilidades distintas, y hoy día el electorado de derecha no es uniforme. Por tanto, parece del todo bien, y ya hemos explicado 1000 veces en este programa por qué nos parece bien llegar con propuestas distintas a la primera vuelta, esperando que José Antonio Kast tenga un resultado exitoso, pero si no, él también ha dicho, yo voy a ser el primero a ponerme detrás de quien sea, Johannes Kaiser o Elin Matei, que estén en segunda vuelta. Pacha Arpentier, ¿cómo lo ves tú? Bueno, fíjate que yo, de alguna manera, uno puede entender estas dos primarias como primarias atadas. O sea, es conveniente en la medida que el oficialismo haga primarias, y para el oficialismo es conveniente hacer primarias en la medida que Chile Vamos, de alguna manera, haga primarias, y viceversa. Y esta condición creo que ha retrasado la posibilidad de derechamente decidir hacer efectivamente esta primaria, y particularmente desde la centro derecha, porque uno ve hoy día cómo se empieza a configurar una primaria más o menos atractiva en el oficialismo, ¿verdad? Con una gran cantidad de candidatos, como comentábamos en el primer bloque de este video. Según algunos expertos, esta primaria, de ser atractiva, podría movilizar a millones de chilenos, es decir, más de 1 millón, casi 2 millones de personas, lo que lo transforma en una primaria muy atractiva. Y por otro lado, esta desidia de la centro derecha de haber tomado la decisión de hacer primaria, pero no haber convocado de manera oportuna a quienes iban a ser sus candidatos, creo que es un tremendo error de la centro derecha, que desde un tiempo a esta parte ya tomó la decisión de ser una coalición que integrada por algunos partidos de centro derecha, y que también aspira a un centro político en el país. Y por lo tanto creo que aquí hay desidia, hay negligencia, porque es conveniente para la oposición en su totalidad que efectivamente hoy día Chile Vamos hiciera una primaria con candidatos potentes, como por ejemplo el caso de Carter o otros candidatos. En su momento incluso me parece que aquí comentamos y trascendió por la prensa eventualmente Frei Ruiz Tagle, que incluso fuera a participar eventualmente de una primaria, ¿cierto? Bueno, lamentablemente la desidia, me parece a mí, la negligencia ha impedido estructurar esta primaria por parte de la centro derecha, y eso me parece que le hace mal a la oposición en general, estimado Jorge. Don Tomás Bengolea, ¿algo que agregar? No, yo la verdad que la primaria de Chile Vamos me importa bien poco, a ser bien franco. A mí me parece claro que Matei no quiere ir a la primaria. Quiere ir a la primaria en la medida que él solucione su problema con Kast, pero no está dispuesta a enfrentarse con Carter y Rincón. No sé bien cuál es la parada de Jimena Rincón. Ella ha dicho que quería ir a primera vuelta. Eso fue lo último que yo le leí. Está bien desaparecida la discusión pública de Jimena Rincón, ¿no? Es verdad. Ha perdido, estaba sin filtro ayer, creo. Ha perdido fuerza. Ha perdido fuerza. No marca tampoco, para ser honesto. No marca en una encuesta, yo creo. Entonces, si participa o no en primaria es poco relevante. Y bueno, el día de Rodolfo Carter tiene que tomar una decisión. La verdad es que llega a ser un poco, ¿cómo decirlo?, triste el estar pidiendo primaria 3 meses seguidos. Ya en algún momento hay que asumir la realidad, digamos, y tomar una decisión. O quedarse sentado esperando como el expresidente del Partido Radical, claro, ¿te acuerdas? No tiene mucho sentido. Yo creo que Carter tiene el talento, tiene las convicciones, tiene el carácter, la determinación para hacer un gran aporte desde el Parlamento, desde otro lugar, y por lo tanto yo creo que seguir exponiéndose a los malos tratos de Chile Vamos es un tanto absurdo. Pero creo además que esa es realmente la novedad desde el punto de vista de la falta de primaria. Pues José Antonio Kast siempre ha dicho que representa una derecha distinta, y las 2 veces que ya ha ido candidato presidencial ha ido directo a la primera vuelta, y ahora va a hacer lo mismo. La novedad aquí es lo que un poco mencionaba Jorge antes, que es que Chile Vamos antes siempre realizó una primaria interna. Vamos Pachá, la de Alamán con Longueira, la de Osandón, Felipe Kast y Piñera, claro. La de pasada, ¿cierto?, entre Lavín, Sichel, Desbordes y Briones. Es decir, y ahora todos los 3 partidos de Chile Vamos decidieron ungir a Elin Matei sin una competencia previa. Por tanto, la novedad viene por parte de ellos, no es de otro lado, digamos.
Y lo otro que me parece, doctora Acosta, para darle la palabra antes de irnos a la pausa, lo otro que me parece también ya como extremadamente cubierto por la prensa sin ninguna justificación es esto del generalísimo de Matei. O sea, Sí. ¿a qué chileno que está a punto de Le cruzar todos importa. los días le importa el generalísimo de Matei? Sí. O sea, Kast tiene su jefe de campaña y no es tema, digamos. Ese jefe de campaña es el jefe de campaña, no es... pero todo esto es como por los equilibrios de los partidos. Yo no entiendo mucho cuál es, por qué llevamos tanto tiempo discutiendo. Lleva aparecido tanto tiempo esto de quién es el generalísimo de la candidatura chilena. No, todo indica que es por tratar de tener un octavito de poder, ¿eh? una tajadita de poder y tener una posición expectante a la hora de armar un eventual gobierno. No. Es bien triste, digamos, salir peleando por la prensa por una situación así. Ahora, yo encontraría bastante preocupante que el nombre que sea, digamos, sea alguien del corazón del piñerismo, digamos, porque lo que nos terminaría de confirmar que es que en el caso de que Evelyn Matei fuese presidente de Chile, esto definitivamente va a ser un gobierno de Chile, vamos, Bueno, 3. pero es que eso es lo que proyectan, por lo menos hasta el día de hoy, es lo que proyectan, es lo que buscan, es lo que reconoce la gente, la encuesta Academ también lo ve así. Impresionante eso, ¿eh? Por lo tanto, digamos, lo ven como algo positivo. Allá ellos. Oye, vamos a la última pausa y ya volvemos conversando con Paz Charpentier, con José Ignacio Palma, con don Tomás Bengolea. No olvide ponerle like y comentar también Ya en vamos el chat llegando de a YouTube. 200 me gusta. Extraordinario. Querido amigo, aquí en Nueva Voz de Agricultura. Saludos a Fred, que nos escribe de la 9ª región. La región muy golpeada por el terrorismo, donde lamentablemente el Estado de Derecho ha abandonado buena parte del territorio. Así que un abrazo ya a esa región. Pausa comercial, volvemos acá en Nuevas Voces. ¿Qué es ahí? Ya estamos de regreso en Nuevas Voces conversando con José Ignacio Palma y también con Paz Charpentier desde su región del Biobío. Nos van quedando los últimos minutos. Nos tuvo que abandonar Tomás Bengolea, porque usted sabe que es un hombre muy ocupado, tenía un almuerzo muy importante, así que por eso... Nada grave para que la gente no se preocupe. No, un tipo ocupado que está haciendo todo bien por Chile. Pero antes de que se nos vaya el programa, hay un tema que no podemos dejar de comentar y que de hecho se toma la segunda para ponerlo en portada con uno de esos titulares que son bastante entretenidos y que solo la segunda puede hacer. Boric sacrifica a Rivas pero no paga Moya. Habla sobre la presión del Partido Socialista tras la caída de Isabel Allende, que como efecto colateral tuvo la tensión entre socialistas y frente amplistas. El presidente retiró la propuesta de Antonia Rivas como consejera del CERVEL, pero salieron a respaldar a Francisca Moya, jefa de la división jurídica de la SECPRES, quien recibió el apoyo no solamente de la vocera, sino que del propio ministro del Interior, Álvaro Elizalde, socialista, pese a los polémicos dichos de ayer en la Cámara de la jefa de división. Y sobre eso quería preguntarles, porque la verdad es que llamaron bastante la atención cuando Moya explicó que, al igual que su equipo, conocía las normas de infracción a la Constitución, secundaria, ¿cierto?, a la contratación de ministros y senadores o parlamentarios con el Estado, pero dijo, como ya hemos explicado, a nosotros nos toca una tarea muy específica en este caso. Nosotros realizamos, como decía el ministro Elizalde, solo aquellas labores que nos corresponden. En este caso particular son, de hecho, aquellas que nos exige la ley, que es la revisión de la legalidad de los decretos supremos que firma el presidente de la República. Y al contrario de quitarle el piso, de pedirle el cargo, salieron a respaldarla el propio ministro Elizalde y también la vocera de gobierno, quien sostuvo una rara teoría que da a entender prácticamente que el gobierno hizo todo bien, porque dice que tal como lo indica la división jurídica de la SECPRES, era simplemente una revisión del decreto 38, este decreto que el presidente firmó, y que esa revisión debe hacerse al alero de la legislación que le aplicaba a ese propio decreto, y ese análisis dio cuenta de que el decreto era legal y por lo tanto tenía que ser firmado, y eso fue lo refrendado también por la toma de razón de la Contraloría. O sea, da a entender que porque tenía toma de razón de Contraloría estaba todo en orden. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, ¿significa que están criticando cómo actuó el Tribunal Constitucional? ¿Que están diciendo que hicieron todo bien, que hicieron todo lo correcto, que si tuvieran que hacerlo de nuevo, lo harían tal cual lo hicieron? Hay otros que piden la renuncia de los 17 abogados y estudiantes de Derecho, licenciados en Derecho, involucrados en esta situación. De hecho, esa pregunta creo que se la hicieron también a un parlamentario y después le dijeron, bueno, usted entiende que uno de los que está involucrado también el propio presidente de la República, y cayó, ¿cierto?, en tilt, y no supo qué responder. ¿Cómo lo ve Paz Charpentier?
fíjate que mientras resumías la noticia, estimado Jorge, pensaba que este tipo de excusas, explicaciones son tan propios de esta cultura de la mediocridad en la que nos encontramos, que reflejan muy bien la mediocridad de este mismo gobierno, ¿verdad? Acá no hay un ánimo, unas ganas, una determinación de hacer las cosas bien. Simplemente cumplir con lo mínimo, ir a calentar el asiento, por así decirlo, para el efecto de poder recibir el sueldo a fin de mes. Y la verdad es que eso es bastante reprochable. Reprochable porque además en este caso ya el Tribunal Constitucional ha dicho que existió una infracción abierta y objetiva a la Constitución, pero nos habla también de un gobierno que no está dispuesto a cumplir con esa Constitución, que les gusta el poder sin responsabilidad y que son muy especialistas en apuntar con el dedo frente a la negligencia propia. Y eso es una característica que los define hoy día, que marca la impronta, su forma de proceder habitual. Yo creo que eso es lo que nos habla la noticia que tú comentabas. Ahora bien, a mí hay un par de cosas que quisiera agregar a este asunto de la casa de Allende. Lo primero es que, no sé si se enteraron, pero trascendió por la prensa que una de las razones por las que conocimos el veredicto el mismo día, en circunstancias que tienen 30 días el tribunal para redactar esta sentencia, es porque querían evitar presiones los jueces del Tribunal Constitucional. Esto se ha dicho en innumerables medios de comunicación como una explicación para que se hubiera filtrado el veredicto del Tribunal Constitucional. Y a mí eso me parece gravísimo, pero ha pasado colado. A mí me gustaría saber qué tipo de presiones en otras ocasiones o en esta misma ocasión han tenido precisamente los jueces que integran el Tribunal Constitucional para resolver los asuntos. Creo que eso ha pasado colado y que creo que tenemos que ponerle ojo porque es relevante. Y por último, fíjate que lo dije un poco en el primer bloque, pero quiero afinar un poco lo que ya señalé. El 2021, Álvaro Elizalde, mientras era presidente del Partido Socialista, con ocasión de la discusión para las primarias de la izquierda en esa época, señaló que no se humilla al partido de Salvador Allende, mientras era presidente del PS, frente a esta discusión de si había o no había primarias con el PS. Y yo me pregunto hoy día, cuando innumerables liderazgos del Partido Socialista han señalado que el veredicto, la resolución del Tribunal Constitucional y la actitud del gobierno ha humillado a este partido, ¿cómo es posible que si ellos piensan esto, digamos, continúen ministros como el propio Elizalde, como ministro del Interior por parte de este gobierno que ha, entre comillas, maltratado, de acuerdo a su mirada, al Partido Socialista? También la ministra de Obras Públicas, el ministro de Vivienda. Entonces, todo este pataleo, la verdad es que es poco creíble, es poco serio, es poco verosímil, porque mientras la verdad es que prefieren el poder por sobre la dignidad de su propio partido, a otro perro con ese hueso, digamos. Ningún chileno les cree. Y por tanto, si quieren mantener algo de seriedad o de la memoria de este partido, que era el partido de Salvador Allende, entonces yo creo que obras son amores y no buenas razones desde la mirada de este partido, estimado Jorge. José Ignacio Palma, ¿cómo lo ves tú? O sea, estoy muy de acuerdo con lo que dice La Paz, que qué mal lo debe estar de hecho pasando a Elizalde en este momento, desde el punto de vista de lo tironeado que debe estar por una parte, de la lealtad que le corresponde en pos de su cargo a ser presidente de la República, obviamente, y la lealtad histórica a su partido. Fíjate que yo también me acordé de esa misma cuña, no se humilla al partido de Salvador Allende y sin embargo él termina formando parte de la peor humillación posible. O sea, de un recordatorio a todo Chile del legado de inconstitucionalidad de su familia y además terminando en el peor de los escenarios posibles para la familia, que es la institución de la senadora. La verdad es que yo de las palabras de Moya, yo de la abogada, ¿cierto? Veo solamente dos caminos posibles. O uno está diciendo que sabía para tratar de salvar algo de su honra como abogada, como profesional, a sabiendas de que no haber sabido algo así de terrible hubiese sido, la verdad es que bastante hablaría del nivel de mediocridad en el fondo de la asesoría que prestaba. O, que no sé si es peor o mejor, sabía y sin embargo al parecer no se lo comentó a nadie. O sea, ¿cómo me puedes decir que sabía, pero este era mi rol? O sea, me dice que ella no se acercó a Elizalde a decirle, oigan, ojo, pongan el ojo ahí en esa parte de la Constitución, quizás esto podría terminar mal. O no se acercó a algún asesor del presidente, si estos tipos se ven todos los días.
La Sexpress está en el Palacio, en La Moneda. Así es. Y la oficina del presidente Boric está justo arriba. O sea, ustedes me dicen que nadie no tuvo la voluntad de ir al Patio de los Naranjos, subir por la escalerita hacia la izquierda, donde está la oficina del presidente Boric, y decirle, oiga, tocarle la apuesta. ¿Ustedes se dieron cuenta de esto o no? Entonces, en un escenario, o hablamos de total mediocridad, de incompetencia, o en el otro escenario hablamos de total displicencia, frivolidad, descriterio y falta de respeto a la constitucionalidad. Capaz, con lo que nos tienen acostumbrados, es que la lógica decía un poco, sí, pero ya ha pasado tanta cosa inconstitucional que cómo no va a pasar esta, digamos. Pero el presidente lo quiere. Efectivamente. Da lo mismo, pasa por la Constitución si el presidente lo quiere. Para que las leyes son referenciales, simplemente. Esta no era la Constitución que queríamos cambiar, bueno. La verdad es que cualquiera de las dos alternativas son malas, como dices tú. No sé cuál de las dos es peor. Lamentablemente hemos llegado al final del programa. Quiero agradecerle muchísimo a mi querida Paz Charpentier, conectada desde la región del Biobío, y a don José Ignacio Palma por habernos acompañado hoy día en esta edición de Nuevas Voces. Usted quédese porque ya viene Deportes en Agricultura y mañana nos encontramos nuevamente a la 1 de la tarde aquí en Nuevas Voces de Radio Agricultura. Que esté muy bien. Chao, chao. Cuídense.